Con respecto a las pastas, lo mismo que lo que dijimos con el pan. La pasta es harina, está hecho con lo mismo que se hace el pan. ¿Dónde está el secreto cuando uno quiere comer pastas? Y tomar solamente la pasta y la salsa por otro lado. Acompañarlo con verduras. Bien. Yo siempre le digo, el secreto está en la salsa que uno le hace. Cuando uno come pasta, cuando un diabético quiere comer pasta, hagan una salsa casera, pónganle cebolla, pónganle zanahoria rallada, tomate, pimiento, pónganle un pedacito de carne en estofado que no tenga grasa, o un pedazo de pollo sin piel en estofado. Y cuando se sirve en el plato, se sirven un poquito de pasta y mucha salsa. Entonces están comiendo verduras más que pasta. Además que la fibra arrastra los hidratos de carbono y evitan que se absorban normalmente, como se absorberían normalmente si no lo consumiéramos con verduras. ¿Está claro? Sí. ¿Los fideos dietéticos? Lo mismo que dije para el salvado. Los fideos dietéticos no disminuyen el índice glucémico. Esta doctora también habló, decía la doctora de la plaza, coman fideos comunes, el secreto más que nada está en la salsa, cómo uno lo prepara. Y si nosotros comemos alguna pasta, como por ejemplo ravioles, como por ejemplo fideos, canelones, ahí tratemos de evitar de comer con pan. Pero si comemos una carne con una ensalada, podemos comer un poquito de pan. Aplicar siempre sentido común a las cosas. Con respecto a las carnes, bueno, las carnes no tienen absolutamente nada de hidratos de carbono, prácticamente cero. Por eso mucha gente me dice, doctor, me comí un asado tremendo y no se me subió la diabetes. No se les va a subir porque es proteína y grasa. Cuando uno come asado aumenta el nivel de grasa, aumenta el nivel de proteínas, pero no tiene prácticamente hidratos de carbono. Pero el diabético se tiene que cuidar tanto de la glucosa como del colesterol. Tiene que controlar el peso, tiene que controlar la hipertensión arterial. Entonces, cuando elijamos carne, elijamos cortes que no tengan grasa. Por ejemplo, en vez de costeleta, comprar un bife. Si comemos un asado, si a un diabético le invitan a comer un asado, le invitan a comer un cabrito, un lechón, ¿qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? Vamos, en todo asado tenemos ensaladas. Entonces, elegimos un corte que no tenga grasa. Pedimos un pedazo de vacío, o si nos dan un pedazo de costilla, le sacamos la grasa y se come con una buena cantidad de ensalada, que en todo asado hay. Y primero empezar comiendo la ensalada, así ya nos vamos llenando, vamos ocupando un poquito de lugar en nuestro estómago, ¿verdad? Y después consumir la carne. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Es cierto lo de las papas que dicen que es mejor comerlas frías? ¿O es No. un mito nomás? No. El proceso de calentar la papa y enfriarla hace que el almidón, que es el hidrato de carbono que tienen las papas, se aglutine. Entonces, vos lo que tenés que hacer es hervir la papa. No, con cáscara, sin cáscara es lo mismo. Vos hervís la papa, después la sacás, la enfriás en una canilla y después la pones en la heladera y la tenés que dejar 6 horas. El proceso de calentamiento y enfriamiento de la papa, mientras más rápido ocurre, más se aglutina el almidón. ¿Qué significa que se aglutina el almidón? Que después cuando lo consumís no se absorbe, pasa de largo, pero no es que se aglutina al 100%, pero disminuye el índice glucémico, ¿sí? Pero la podés volver a calentar, ¿eh? No es que al volverla a calentar se va... No es necesario comerla fría, pero calentarla, enfriarla y después la preparás como vos querés. Hace puré, hace pastel, lo que vos quieras. ¿Y el arroz? Ya vamos a llegar al arroz. El arroz
No, con el arroz no se puede hacer ese proceso que se hizo con la papa. Con el arroz hay que tener cuidado porque también tiene un índice glucémico elevado. El arroz integral sí se puede consumir, tiene un poquito menos de hidratos de carbono que el arroz común. En ese caso sí se puede utilizar, se puede recurrir al arroz integral. Con respecto a las carnes blancas, lo mismo que para las carnes rojas, lo único que les tengo que recomendar es que al pollo o a las aves le saquen la piel antes de cocinarla, no después. O sea, cocinar sin piel. ¿Estamos? Fíjense, no varía en nada. Si uno come el pollo con piel o el pollo sin piel, la glucosa sube exactamente igual. Pero la piel te aumenta los niveles de colesterol. Y los diabéticos tienen el problema de que se van tapando las arterias, se van tapando las cañerías como esas casas viejas que van juntando sarro. Entonces nos tenemos que cuidar tanto del azúcar como de las grasas. Y además, acuérdense que menos colesterol, menos grasa, menos calorías, menor aumento de peso también. Algunos secretos. Si ustedes van a cualquier nutricionista, a cualquier diabetólogo, o no sé si se acuerdan cuando estaba el programa de los gorditos de Cormillón en la televisión, los hacían comer cada 2 o cada 3 horas, le hacían comer algo. Esto tiene que ver con el mecanismo de la saciedad. Nosotros, los seres humanos, tenemos saciedad tardía. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pongo acá media docena de sanguchitos de miga y uno viene de trabajar y mira los sándwiches, se come uno, come otro, y en 10 minutos nos comemos la media docena. Si uno viene de trabajar, come un sanguchito, 2 sanguchitos y después se va a leer el diario, a mirar televisión y vuelve media hora o 40 minutos después, vamos a notar que no tenemos ganas de comer más. ¿Por qué? Porque la saciedad a nuestro cerebro, desde que uno consume el alimento hasta que llega la información a nuestro cerebro, demora entre media hora y 40 minutos. Entonces, quizás con 2 sanguchitos que comimos ya fue suficiente. ¿Qué pasa? Si nosotros llegamos y nos comemos la media docena de sándwiches y después decimos, oh, qué bestia, cómo comí, te sentís hinchado, te sentís con culpa, te sentís que comiste más de lo que debías. ¿Por qué? Porque cuando llegó la información de saciedad al cerebro ya es tarde. Por eso que hay que comer cada 2, cada 3 horas para mantener calmada nuestra saciedad y no tener ese deseo de comer que comemos en forma impulsiva hasta no dar más. ¿Se entendió? Por eso que hay que hacer, se recomienda al menos 6 comidas por día. El desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena son las comidas principales. Pero entre una y otra hay que hacer colaciones. Y ahí es donde vienen muy bien las frutas. Por ejemplo, en vez de comer una comida y comer una fruta de postre, podemos comer la comida y la fruta la corremos 2 horas y la comemos 2 horas después o 3 horas después, como si fuera una colación. ¿Vamos bien? Uno de los peores errores que cometen los diabéticos es no comer. Ayuno prolongado, pasar muchas horas sin comer. ¿Qué pasa cuando no comemos? Los que toman pastilla, tomaron la pastilla, los que se colocan insulina, se inyectaron. Y esa insulina o esa pastilla sigue haciendo efecto durante varias horas. Entonces, si no comemos, la glucosa tiende a bajar. Podemos hacer una hipoglucemia porque la pastilla sigue haciendo efecto y nosotros no comimos nada. ¿Y qué pasa cuando vamos a comer? Tenemos mucho hambre, comemos mucho más de lo que debemos. Entonces son esos pacientes que tienen la diabetes que se me baja
se me sube, se me baja, se me sube, que no la pueden controlar. Eso se puede llegar a controlar haciendo colaciones cada 2, cada 3 horas para evitar que se baje con una colación y después evitar que se suba tan alto cuando comemos mucha cantidad de golpe. ¿Me explico? ¿Podemos avanzar? Acá en Argentina no estamos acostumbrados a comer este tipo de alimentos, pero son alimentos que en otros países se consumen muchísimo y son un excelente alimento que nos aportan vitaminas, nos aportan minerales, hierro, que son las legumbres, soja, poroto, garbanzo, arveja. Tenemos que tratar de agregar a nuestra dieta diaria este tipo de alimentos. De a poquito empezar a incorporar más variedad, porque si no siempre terminamos comiendo 2 o 3, siempre las mismas cosas.